Bueno, hasta que se conecte Stalin, vamos a tratar de terminar este punto. Si alguien más tiene alguna observación o alguna pregunta adicional, Edgar. Ah, por ejemplo, decía en este pasaje de Filipenses, ¿no? Pedro decía hablar del gozo, ¿no? Pero el punto es cómo le damos los puntos a eso, porque yo puedo poner, no sé, una correcta administración de lo que Dios nos da, porque está hablando de la provisión y hay que ser buenos administradores para... Y Pablo lo hacía, con lo que tenía era buen administrador en realidad. Entonces, el punto es cómo llegamos a bosquejarle de tal manera que esté de acuerdo con el contexto, porque se puede aplicar no, se puede bosquejar de algunas maneras. Yo creo que ahí estás en lo correcto, hermano, porque en realidad el tema de la Biblia siempre va a ser solo uno, pilas, no hay más. La Biblia solo dice una cosa, no hay más. Y esa idea la vamos a sacar con la exégesis, ¿de acuerdo? La diferencia radica en la aplicación. Ese es el punto en el que hay un montón de campos para aplicarlo, ¿sí? No hay dos temas, no hay tres temas en ese pasaje, solo hay uno. Y ese tema se llega cuando nosotros hacemos una correcta exégesis. Y nosotros estudiamos ese pasaje y podemos aplicarla de diferentes maneras. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia, el problema no radica en la exégesis o en el tema de los pasajes, sino en la aplicación. Y es por eso les digo, hermanos, cuando nosotros estudiamos seriamente y hacemos una correcta exégesis de la Biblia, vamos a llegar al tema del pasaje que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Hermano Marius, creo que querías decir algo. Sí, yo quería preguntarte si yo hice bien en el deber de la semana pasada, por ejemplo, tomar como base un pasaje del Antiguo Testamento y aplicarlo al Nuevo Testamento. Yo creo que es más factible, por lo que hiciste tú, ¿no es cierto?, es tomar eso como una introducción. Creo que sí estaba bien, porque querías hablar del caminar con Dios o de la amistad que podemos tener con Dios, ¿de acuerdo? Entonces, pero en realidad el pasaje que desarrollaste no fue el pasaje de Éxodo, sino el pasaje de Juan. Entonces, Sí, claro, yo me quería centrar en el Nuevo Testamento, pero tomando como ejemplo el Antiguo, ¿no? sí, yo creo que pudiste haberlo hecho al revés nada más en el momento de la exposición. Yo lo hubiera hecho al revés. ¿Qué es lo que creo que hubiera sido bueno? Es que lea el pasaje de Juan y empiece a estudiar en detalle lo que significaba ese pasaje de Juan 15, ¿era cierto? Juan 15:13. Sí, Entonces, hubiera estudiado ese pasaje y para reforzar el concepto o el tema de ese pasaje hubiera usado como ejemplo a Moisés. Esa es la idea de una predicación expositiva. Tomar un pasaje y sacar la idea principal de ese pasaje. Y para hacer eso, lo que hacemos, está bien que vayamos por toda la Biblia, pero lo que hace el resto de la Biblia es reforzar, o debo buscar los pasajes que me ayudan a afirmar la idea que estoy predicando en este pasaje. ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente paso. Bueno, pastor, bueno, yo quería decirle algo que, bueno, tiene mucha razón con lo que dice lo de una excelente exégesis, hay que ver todo el contexto histórico y viendo, yo digo, bueno, en mi mensaje, digo, no es que estuvo mal, pero yo creo que faltaba algo más y darle el contexto histórico sería saber qué mismo está pasando, ¿no? Obviamente, porque creo que en ese sentido ahí creo que tuve una equivocación yo, ¿no? Entonces Claro. ahora viendo esto, yo creo que sí, es ver todo lo completo, sería ver todo completo para poder entender mejor.
Sí, mi hermano, lo que yo nuevamente te recomiendo, viendo el sermón del domingo, primero necesitas exponer el significado del pasaje para luego dar la aplicación. Es la tentación. Ujú. Siempre los primero que leemos y queremos aplicar. Y en base a la aplicación le queremos dar sentido al pasaje. No Sí, funciona. sí, sí. No sé si me... Entonces ahí yo me cometí ese error, sí, cometí O ese sea, error por estaba eso. bien la predicación, sí está bien, pero como sugerencia, lo que yo quiero decirles a todos es que no apliquen primero, sino primero expongan el significado del pasaje y luego se aplica. Eso es Ujú. muy importante, muy importante. Si no, ustedes, es por eso que la gente se pelea, hermanos. Sí, sí he visto los que estudian la Biblia y están que se pelean y pelean y pelean y pelean las diferentes opiniones de la Biblia y todo lo demás. ¿Sabe por qué es? Este detalle. En gran parte este detalle tiene que ver porque la gente quiere aplicar la Biblia antes de interpretarla. Y cuando la interpretamos, la Biblia solo tiene un significado, una interpretación. No hay más. Y en esa interpretación, nadie pelea, porque la Biblia es una. Punto. Y cuando sacamos esa interpretación y la aplicamos, claro, en la aplicación sí se puede aplicar a muchas cosas. ¿Sí? ¿Algo más aquí? Chévere. No. Vamos a continuar, mis amados hermanos. Entonces, primera cosa para estudiar un sermón expositivo, preparar un sermón expositivo, es estudiar el contexto, tanto el contexto histórico como el gramatical. En segundo lugar, mis amados, necesitamos estudiar la idea principal, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacemos eso? Nuevamente, la idea principal, ¿cómo se saca? Verá, esto es por ley, sí, por eso no se puede preparar un sermón una hora antes del culto, sí. Toma horas, toma tiempo y al menos una semana antes de ese sermón debe estar, pero procesándose, digiriéndose, asimilándose en mi ser, ¿de acuerdo? ¿Y cómo llegamos al tema de la idea principal? Es leyendo el libro de principio a fin. Es lo primero que necesitamos hacer. Sí, mis amados, verán, cuando nosotros tomamos el libro y lo leemos de principio a fin, nosotros vamos a tener una visión panorámica de todo el libro, ¿sí? Vamos a comprender o a entender el significado del libro de una manera mucho más amplia. Si nosotros leemos dos versículos, los dos versículos que vamos a leer, pues estamos fritos. Vamos a darle la idea que nosotros queremos darle. Pero cuando leemos todo el libro, nosotros vamos a entender de forma amplia cuál es la idea principal que el autor humano tenía al momento de escribir el libro. Todos los libros tienen su idea principal, todos. Y cada vez que predicamos un pasaje de la Biblia, ese pasaje, esa porción de la Biblia, lo único que hace es aportar a esa idea principal. Entonces usted debería hacerse esta pregunta. ¿Cómo el pasaje que voy a predicar aporta a la idea principal del libro? ¿Sí? ¿Sí me estoy entendiendo? Sí. ¿Ya? Vemos en la carta a los... Pastor, Mande. una consulta, lo que pasa que hay un momento que es como que se ha trabado y no le he escuchado bien. Cuando habla de la idea principal, visión y panorámica, si no puede repetir porque ahí había parte que como que se cortaba un poquito, no sé, no lo he entendido. Sí, sí, claro, no hay ningún problema, hermano. Verás, lo que les decía es que para entender la idea principal, nosotros necesitamos leer, en primer lugar, todo el libro, de principio a fin, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando el escritor humano de cualquier libro de la Biblia, inspirado por Dios, escribió el libro, él tenía una idea principal, ¿de acuerdo? Cuando tú lees de principio a fin el libro, vas a tener
una idea más clara de cuál fue la idea principal del autor humano en el momento de ese libro. ¿Sí? Ah, cuando usted y yo vamos a predicar un pasaje de las Escrituras, ¿no es cierto? Deberíamos hacernos una pregunta. Si voy a predicar cualquier pasaje en Colosenses, por ejemplo, Colosenses 3 del 1 al 5, yo debo preguntarme, ¿cómo este pasaje aporta a la idea principal? Es en el contexto de la idea principal que ese pasaje va a tener sentido. Vamos a darle la interpretación correcta. Porque ningún autor de la Biblia ha escrito un montón de ideas ahí sueltas en sus cartas, ¿no es cierto? Que querían transmitirlos. No, todo tiene es un cuerpo, apunta a una sola cosa. Es por eso que la idea principal es sumamente importante. Cuando usted lee el libro, de principio a fin, como hermano, va a ayudarse para que pueda entender la idea principal. ¿Ya? ¿Comprendí un poco más, Gus? Ya. En segundo lugar, verá, le doy un secretito. Estos son solo pautas nomás. Digamos que a su hijo o a su hija o a alguien que usted tiene que ayudar o usted mismo está estudiando, como ejemplo le digo, ¿no? Tiene que sacar la idea principal de un libro, ¿sí? Y el libro tiene 200 páginas, ¿ya? Y usted dice, ya me fregué. ¿Cómo voy a hacer esto? Y tiene 2 días para hacerlo. Y ahora, ¿cómo hacemos? Le doy un secreto, le doy un truco que es medio hacer trampa, pero funciona. Mira, ¿cómo sacar la idea principal de un libro? Lea la introducción y lea la conclusión o el capítulo final del libro. Y ya está. Ahí usted va a entender cuando el apóstol o los escritores, ¿sí? Empiezan a transmitir su idea. Y al principio y al final. Por eso, una vez que lea todo el libro, también enfóquese en volver a leer el inicio y el final de los libros. ¿Sí? Eso nos ayuda a comprender cuál es la idea principal de los libros. ¿De acuerdo? Hay otra cosa aquí. Hay otra cosa. En tercer lugar, también es importante, se fue el Gustavo y el Pedro, ¿cierto? ¿Qué Parece. pasó? Un segundo, solo démosles un tiempito a ver si se reconectan. El Stalin también. Bueno, solo apagó la cámara nomás del Stalin, creo que sí sigue ahí. O fue a un pipi time. Bueno, vamos a tratar de continuar. De todos modos, estoy grabando la clase si es que quieren igualarse los muchachos. La otra cosa, bueno, ya leemos el libro de principio a fin, leemos el inicio y leemos el final. Eso nos ayuda a comprender cuál es la idea principal del libro, cómo el autor inicia y finaliza, ¿no es cierto? Y también es importante que mientras estamos leyendo, nosotros subrayemos o hagamos o notemos cuáles son las palabras claves, cuáles son los conceptos que se nos están dando en lo que estamos leyendo y cuáles son las frases que se están repitiendo. ¿De acuerdo? Eso nos ayuda a entender cuál es la idea principal del libro. Cuando tú ves ahí, hay una palabra clave, esta palabra clave está repitiéndose, repitiéndose, repitiéndose.
¿no es cierto? Hay frases que se repiten, hay conceptos que se nos están mostrando. Nosotros vamos a poder, reuniendo todo eso, vamos a poder tener la idea principal del libro. Ya se fue Stalin, ahora sí, de verdad. Creo que, no sé. Ok, ahí volvieron, un segundo. Stalin, ¿estás ahí? Ahora, la última cosa que quiero decirles es que esto apunta a una sola cosa, a la declaración de propósito del libro. Si yo leo el libro de principio a fin, buscando la idea principal, leo el inicio, leo el final para buscar la intención del libro, busco las palabras claves, los conceptos y las frases que se repiten. Yo tengo en mi escritorio es como una pintura de varios colores, ¿no es cierto? Y con esa pintura mi Biblia a ratos parece los cuadernos de pintar de mi hija, porque está llena de colores, solamente para mostrarles un poquito cómo está el libro de Efesios. Sí, no sé si se alcanza a percibir, pero tiene varios colores. Sí, sí. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque al momento que estamos buscando la idea principal, nosotros podemos ir subrayando, y es una recomendación que yo le hago, que subraye su Biblia para que se marque ahí. Usted cada vez que vuelva a ver, tenga un recuerdo visual de las palabras claves o de los conceptos o de las frases que se están repitiendo. Una de las cosas que yo hago con un color, marco las frases que se repiten en todos los pasajes. Con otro color marco las palabras claves, y con otro color marco algún concepto o alguna idea importante. Entonces, a través de eso nosotros vamos a poder llegar a una cosa. ¿Qué es esa cosa, mis amados hermanos? La declaración de propósito. Usted, al hacer esto, va a ir en busca del para qué fue escrito este pasaje. ¿Para qué los apóstoles o cualquier otro escritor de la Biblia escribió este pasaje, escribió este libro de la Biblia? ¿Amén? Entonces, cuando está en ese contexto y usted siempre tiene presente la idea principal del pasaje, usted va a preguntarse, el pasaje que voy a predicar ahora, o estos 3 o estos 4 versículos que voy a predicar ahora, ¿cómo aportan a la idea principal del libro? Eso le da una correcta interpretación al pasaje, mis amados hermanos. Si usted aísla el pasaje, lo deja solito, básicamente usted está interpretando algo que está fuera de contexto. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis amados? ¿Observación? ¿Algún comentario? Qué pena que el Gustavo y el Pedro creo que se les cayó la conexión, no volvieron. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Terminamos, mis amados hermanos, con la estructura y el énfasis. El primer paso, recuérdenme cuál era. ¿Qué debemos de estudiar? Contexto. El contexto, tanto histórico y gramatical. Segundo paso, ¿qué debemos de estudiar? La idea principal. La idea principal, ¿no es cierto? Leemos todo el libro, leemos el inicio, leemos el final, buscamos las palabras claves, los conceptos o las frases repetidas para encontrar la declaración de propósito del libro y la declaración de propósito del pasaje. ¿De acuerdo? Y para terminar, necesitamos enfocarnos en la estructura del libro y del pasaje y el énfasis del libro y del pasaje.
voy a ponerles un pequeño ejemplo, ¿no es cierto? Un pequeño ejemplo. En la carta a los Efesios, ¿no es cierto? Espero que no me esté equivocando. Bueno, ya se volvieron a comentar. Si me estoy equivocando, ayúdeme, también soy humano. En la carta a los Efesios se presenta a Cristo. Edgar, debes saber esto que estás fresquito, recién salido del instituto. Se presenta a Cristo en la carta a los Efesios como la cabeza de su iglesia. Y el énfasis está en el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? En el cuerpo de Cristo en la carta a los Efesios. ¿Ya? En la carta a los Colosenses, ¿sí? Se presenta también a Cristo, pero el énfasis está en Cristo como la cabeza del cuerpo. ¿Me entiende la idea, mis amados? Hay énfasis en cada uno de los libros y de los pasajes que nosotros estamos estudiando. ¿De acuerdo? Y para entender esos énfasis, mis amados hermanos, nosotros debemos buscar el orden de las ideas que el autor humano presenta. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, quizás los apóstoles o Moisés en el Antiguo Testamento, ellos no estudiaron un curso de hermenéutica, pero ellos tenían un orden al momento de escribir. ¿Sí? Y hay secciones en cada libro y esas secciones ejemplifican o manifiestan el orden que los autores escribieron, en que los autores escribieron. Todos los libros tienen un orden. Al usted leer todo el libro, usted va a darse cuenta del orden en el que está escrito cada uno de los libros. Por ejemplo, les digo una cosa. En el libro de Efesios sabemos que hay un orden, hay una estructura, ¿no es cierto? Y la estructura está en los 3 primeros capítulos del Evangelio y los 3 segundos capítulos en cómo se aplica ese Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene que aprender a identificar los órdenes. ¿Cómo hacemos eso? Voy a mostrarle otra de mis Biblias. Sí. Yo le hago una sugerencia aquí. En algunas Biblias en español, ¿no es cierto? Que es el único idioma que se lee. Los versículos están divididos por párrafos, ¿ya? Y normalmente un párrafo indica una sección. Un conjunto de párrafos indica una sección más grande. Esas son las estructuras en las que están ordenados los libros. ¿Y cómo identificamos un párrafo? Voy a ponerle aquí, ojalá alcance a ver, ¿no es cierto? No sé si alcanza a ver, solo déjeme ver, el versículo 32 ahí. Está como, bueno, no sé, enfócate. Ya, lo que quiero decirles que en algunas Biblias, en la mayoría de Biblias usted ve que el numerito del versículo está al inicio, ¿no es cierto? Inicio del versículo, y es como una lista. Pero en otros libros, en otras Biblias no está así, está el párrafo y el versículo cae en donde caiga, ¿no es cierto? Pero al inicio de un párrafo, normalmente el número del versículo está un poco más metido, ¿sí? Está un poco más metido y eso hace que ahí se inicia el párrafo y termina, ¿de acuerdo? Yo les voy a mandar una fotografía más después de un ejemplo de esto para que puedan entender, ¿ya? Pero es importante que logremos identificar la estructura o el bosquejo del libro que estamos estudiando, ¿ya? Hay otra manera también de estudiar esto. En internet hay buenos bosquejos. Otra cosa que quiero decir es que cuando vaya al internet no lea todo lo que se le presenta, porque hay cosas muy malas también. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se lee en el internet. Pero también hay cosas muy buenas, ¿no es cierto? En las que usted puede buscar bosquejos para que pueda entender la estructura del libro, cómo el autor humano ha ordenado las ideas que está presentando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ya. La última cosa que les quiero decir, mis amados hermanos, es leer el idioma original, ¿ya? Para entender el énfasis y la estructura. Y ahora usted va, yo creo que aquí ninguno sabe leer griego, hebreo ni arameo, en los idiomas que fueron escritos en la Biblia, ¿no es cierto? Y yo tampoco. Y aquí hay dos maneras
en las que podemos estudiar la Biblia. Jesús, si puede, dice. Hay dos maneras en que podemos estudiar los idiomas originales. Uno es a través de diccionarios de los idiomas originales. Muchas veces yo tengo un diccionario nada más en mi biblioteca de idiomas originales, porque son muy costosos y es complicado tener acceso a ellos. Pero hay una aplicación que es gratis en Internet que te ofrece esos diccionarios. El diccionario que yo tengo se llama Diccionario de Vine. ¿Ya? Y ese diccionario sí está gratis en el Internet a través de este programa. Se llama Eastword, ¿ya? Yo voy a escribirles ahorita cómo le encuentran. Eastword. ¿Ya? Ahí en el chat está el nombre del programa. Ese programa es gratis y usted puede descargarlo del internet y instalarlo en su computadora. Es totalmente gratis, ¿ya? Y ahí tiene los diccionarios de los idiomas originales y es una gran ayuda poder entender el verdadero significado de cada palabra en el idioma original. ¿De acuerdo? Ahora, ya no tenemos excusa de poder estudiar los idiomas originales o al menos poder entender un poco mejor los idiomas originales. ¿Ya? Para poder crecer en esto hay una segunda cosa también, es leer varias versiones de la Biblia. ¿De acuerdo? Varias versiones de la Biblia. Y nótese esto, que cuando decimos versiones estamos hablando no solamente de las transliteraciones, porque, por ejemplo, la Biblia Reina Valera, ¿sí? En realidad, la Biblia Reina Valera fue escrita hace muchos años y en primer lugar tenía un nombre que se llamaba la Biblia del Oso, ¿de acuerdo? Y esa Biblia fue traducida de los idiomas originales al español. Fue escrita desde el griego y el hebreo, o traducida, perdón, desde el griego y el hebreo al español. Esas Biblias es importante que las leamos, ¿de acuerdo? Porque también esta Biblia Reina Valera tiene varios mejoramientos de las versiones, ¿no es cierto? La versión que normalmente se lee en la mayoría de las iglesias, la Reina Valera 60, son revisiones, ¿no es cierto? De la versión original, ¿ya? Y nada más eso, y hay un montón de Biblias que no vienen traducidas de los idiomas originales, sino que son escritas o son transliteraciones de otras versiones. Entonces, de idioma a idioma sí podemos cometer varios errores. Por eso es mejor leer Biblias que se traduzcan de los idiomas originales. Y si hay Biblias en español, en cuanto a ese tema. ¿De acuerdo, chicos? Hasta ahí lo que quería compartir con ustedes, mis amados hermanos. Si ustedes toman ese tiempo para poder leer el contexto, estudiar la idea principal, buscar la estructura y el énfasis, están casi al punto de poder preparar un buen sermón expositivo. Un buen sermón expositivo. Si no le damos el tiempo al estudio y no buscamos preparar un sermón de este tipo, mis amados hermanos, lo peor que puede pasar uno es que la iglesia o la congregación, la gente que le está escuchando no va a ser edificada, y lo segundo peor que puede pasar es que usted va a terminar frustrado. Normalmente yo he estado frustrado muchas veces con mis hermanos y digo, no salió nada como esperaba. Pero normalmente eso es por la falta de preparación que he tenido, porque no me he preparado con el tiempo suficiente, no he hecho una buena exégesis y al final he terminado presentando mis propias aplicaciones, saltándome el paso del estudio. ¿Ya? Terminando, ya sabía que me iban a preguntar eso, y por eso que quería terminar con esta frase. Uno de los errores más comunes de los predicadores en el inicio es saltarse el paso de estudiar para aplicar.
La aplicación de la Biblia nunca será correcta si no se tiene la interpretación correcta. ¿Entiende lo que le digo? Y eso se hace con una buena exégesis, estudiando el contexto, la idea principal y la estructura y el énfasis de cada libro y pasaje que estamos estudiando.